Bueno, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un capítulo más de Abro Melón, este podcast donde hablamos de nuestras historias, de nuestras movidas y las compartimos con todos vosotros. Está conmigo, como siempre, mi querido amigo Álvaro. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Bien hallado, Rubén, ¿qué tal? Siempre he querido empezar un podcast diciendo bien hallado, o sea, Bien hallado. Habérmelo dicho, joder, y te lo preparaba, te lo ponía más en bandeja. es como muy inteligente, ¿no? Muy de persona culta. Sí, sí, como de que has estudiado, ¿no? Sí. De que sabes cosas. Pues bueno, yo creo que podemos ir directamente a por nuestro primer melón de la jornada, ¿no? Dale duro con. Abrirlo y a ver si está bueno. Pues yo hoy quería hablar un poco, es un melón que antes o después tenía que abrir, debido a mi formación y a lo que me dedico. No sé si lo he dicho alguna vez en el podcast, creo que sí, pero yo soy ingeniero y también trabajo como tal, entonces mi relación con la tecnología es bastante estrecha, ¿no? O sea, en mi día a día es hablar de tecnología, discutir sobre tecnología, desarrollar tecnología, entonces como que en mi día a día está muy integrado, ¿no? Tienes una novia que es un robot. Tampoco, ¿eh? Tienes ¿Qué una novia que es un dices? robot. Espero que no lo escuche. Este podcast. No, era una broma, no era por ella en concreto. A ver, también creo o sea, que no hace falta ser ingeniero o trabajar con cosas relacionadas con la tecnología para tener una relación estrecha Sí. con ella, ¿no? Y más hoy en día que todo el mundo tiene un móvil, tiene un ordenador, tiene acceso a Internet, entonces yo creo que es algo bastante generalizado, pero bueno. Em, entonces, pues, o sea, hay algo que ha empezado a ocurrir de hace unas cuantas décadas y, o sea, que no ha ocurrido desde hace unas cuantas décadas, porque esta relación del ser humano con la tecnología viene de largo, ¿no? De hace millones de años. O sea, no es. O sea, la tecnología no empieza con Internet, no empieza con los ordenadores. O sea, la tecnología es. Claro, Si vemos la definición de tecnología, la he buscado por ahí, a ver si la encuentro, sí. La tecnología podemos decir que es como un conjunto de conocimientos o técnicas, ¿no? Que nos permiten resolver problemas o que nos permite, pues, básicamente facilitarnos la vida. sí. Que un hacha Eso es lo que. un hacha es ¿Cómo? tecnología, una sierra es tecnología, o sea, el Claro, proceso claro. de crear la sierra es tecnología, o lo que Esto es, sea. es que para nosotros ahora mismo sea algo sencillo, sea algo básico, no Claro, significa que no haya sido tecnología en algún momento, no significa que no haya sido un avance claro. que nos permite hacer cosas, Y, resolver problemas. Y ahora hablamos de tecnología como tecnología digital, sobre todo, o como cosas más Ujú. digitales, pero sí. Claro, pero eso yo creo que es un poco por la época en la que vivimos, pero Mm. hace años tecnología era un motor de vapor, que ahora pues ya prácticamente está en desuso en muchos de los campos en los que se utilizaba antes. Entonces, pues yo creo que los primeros desarrollos tecnológicos como tal que el ser humano hizo por sí mismo fueron quizás las herramientas de piedra, ¿no? Yo creo pues yo qué sé, imagino que se hacía, hace millones de años se hacían lanzas, se hacían hachas para Sí. cortar carne, para cortar Un palo con una piedra vegetales. tallada y atado con una cuerda, y ya está. Sí. La afilaban un poco dando una piedra con la otra, con una cuerda la ataban un palo y ya, pues eso también eso es tecnología, en realidad. Eso es la hostia. Eso en verdad es un inventado, ¿eh? Claro. Pues eso también se considera tecnología porque pues eso nos permite cultivar, por ejemplo, de manera más eficiente, ¿no? Si tú te haces un rastrillo con piedra, con una piedra y con cuatro palos, te haces un rastrillo y eres capaz de cultivar de una manera más eficiente que si estás rascando con las manos Ujú. y estás haciendo agujeros, ¿sabes? O yo qué sé, nos permite procesar los alimentos de manera más rápida, ¿no? O si tú cazas un bicho y te lo tienes que comer a mordiscos, pues no es lo mismo que si lo tienes que partir o sea, que si lo partes con un hacha o con cualquier cosa así afilada que Ujú. has fabricado tú, ¿no? Entonces yo creo que ese sería el primer avance tecnológico. Luego, quizá el siguiente, bajo mi punto de vista, el más importante de la historia, que yo creo que es el control del fuego. Ya no el descubrimiento, porque el descubrimiento del fuego, bueno, está muy bien, pero claro, si tú descubres el fuego y incendias Sí. toda la zona donde vives, pues la has liado, ¿no? Pero el hecho de poder hacer un fuego, de controlarlo, de mantenerlo estable en una zona y poder utilizarlo, yo creo que eso es otro avance Claro, sí, sí. que además ha permitido al ser humano avanzar muchísimo, porque esa es una cosa que se sigue utilizando a día de hoy. O sea, el fuego es algo importantísimo, ¿no?
yo qué sé, pues para calentarse, para obtener energía, que ahora mismo, pues, o sea, sin energía no somos nada. Y la energía eléctrica, por mucho que nos quieran hacer, o sea, por mucho que nos digan, la energía eléctrica, incluso cuando viene del sol, necesitas fuego para conseguirla, porque para conseguir energía del sol necesitas paneles solares que están hechos de silicio, y el silicio necesitas temperatura para conseguirlo. Y la temperatura la consigues con fuego. Entonces, como que, bajo mi punto de vista, yo creo que el fuego o el control del fuego, mejor dicho, es el avance más importante del ser humano. Sí, de hecho, eso no marca como el comienzo de una etapa de la historia, como, no sé si la prehistoria o de la prehistoria de la Sí, historia o no sé, algún paso así. sí, yo sé que está la edad de piedra, la edad de todas estas Sí, cosas, ¿no? sí. Y yo entiendo que el fuego es que en historia voy un poco más justo, pero o sea, entiendo que sí, que el fuego es como, tiene que marcar un antes y un después, ¿no? Claro, pero yo creo que, por ejemplo, es posible que la edad de piedra, o sea, como que lo has dicho primero como lo de crear herramientas y luego el fuego, pero el fuego seguramente fuese antes que lo de crear herramientas. puede ser, la verdad. Para mí no sé por qué, pero en mi cabeza como que la piedra, o sea, hacer herramientas de piedra y todo esto, o ya no solo de piedra, sino herramientas en general, Mm. para mí como que en mi cabeza es anterior, Bueno, pero sí, no lo sé, no tengo no ni lo idea, sé, pero yo vamos, tampoco, que sí. Del palo, son avances importantes. Es verdad que igual no tendría que haberlo puesto en orden. sí. Luego también tenemos otro avance importante, es la agricultura, Ujú. que yo creo que ahí eso o sea, la agricultura como que nos permite sentar las bases de la sociedad, Mm. tal y como la conocemos ahora mismo, ¿no? Porque tú el hecho de poder cultivar alimentos te permite poder asentarte en una zona, dejar de tener que moverte en busca de zonas habitables donde puedas encontrar alimento, cosas así, ¿no? Sí, porque Llegas a un aparte sitio, no tiene sentido. Haces una cosa en un sitio y luego te vas. Pues no, ya te quedas allí y coges los frutos de tu trabajo. eso es. Entonces, yo creo que a partir de la agricultura, o gracias a la agricultura, entre otras cosas, el ser humano pudo empezar a sentarse y a crear sociedades que luego han ido evolucionando hasta lo que tenemos ahora, ¿no? Sí. Y luego ya avanzando, obviamente avanzando en el tiempo, aquí estoy pegando un salto bastante importante. Yo creo que hay dos avances también que son que son vitales, ¿no? Yo creo que el primero sería la escritura, Ujú. porque gracias a la escritura, o sea, podemos comunicarnos de manera mucho más eficiente y no solo comunicarnos, sino también dejar constancia de todo lo que hacemos, ya sean avances científicos como pensamientos, yo qué sé, teorías filosóficas o cualquier cosa, o incluso literatura, que no es algo que la literatura no es algo que represente un avance tecnológico quizás, pero también es importante en la sociedad, Sí. O sea, del ser humano. es más que por la comunicación, por la conservación de lo comunicado. O sea, es Eso más es. algo para Para mí, conservar la información. eso es. Para mí también es. O sea, eso sería incluso más importante que el hecho de que te permita, yo que sé, apuntar, en plan, para que no se me Sí, olvide, apunto esto, sí, sino que tú dejas constancia de lo que has pensado, de lo que has creado, y las generaciones próximas, las generaciones siguientes, puede ser. pueden acceder a ese conocimiento y se mantiene a lo largo del tiempo, si, obviamente si se cuida. Porque si tú te dedicas a quemar libros, que ha pasado también a lo Sí, largo de la historia, pues eso no hace tanto. se termina perdiendo. Y el segundo de estos avances, bajo mi punto de vista, ya es mucho más reciente y es la revolución digital, ¿no? Y la revolución digital, o sea, nos ha permitido comunicarnos también de manera muchísimo más efectiva, si cabe, que la escritura, ¿no? Porque yo ahora mismo necesito decirle a alguien, oye, que me pasa esto, no sé qué, y se lo mando por WhatsApp, o le puedo mandar un correo electrónico para trabajar, por ejemplo. Ujú. O sea, me parece que la revolución digital también es importantísima, ¿no? Y además, esta revolución digital, si lo piensas desde el punto de vista que estábamos hablando antes, ¿no? De la conservación del conocimiento, la revolución digital yo creo que es un método bastante más robusto que los libros para almacenar información. Sí, Lo digital, en el sentido de que tu libro, al fin y al cabo, imagínate, yo que sé, tienes un libro y puedes perderlo, se te puede mojar, quizá con la imprenta y con todas las copias en masa que se pueden hacer, pues no es tan crítico, ¿no? Pero al final con la revolución digital tú tienes un conocimiento que está almacenado en una zona, en un servidor o donde sea, y tú mediante Internet puedes acceder desde cualquier punto del mundo, o bueno, desde casi cualquier punto del mundo,
simplemente teniendo un dispositivo, que eso es algo que antes era impensable, ¿no? Claro que el problema con esto es que los servidores también se pueden quemar, se pueden destruir, se pueden... Sí. O sea, la pérdida de información no es... O sea, porque muchas veces se habla de esto de lo subo a la nube, parece que la nube es un Mm. ente que está ahí, en plan, entre nosotros o algo así, como si fuese Sí, literalmente una nube. No, todo eso también se puede perder, o sea, se puede destruir. Y de hecho sí, por supuesto. hay mucha propiedad intelectual que se está perdiendo en base, sobre todo en cuanto a series y cosas así, se suben Mm. a un servidor y luego dejan de ser útiles, entonces se borran y el único sitio donde son accesibles, que es ese servidor, las ha dejado de Ujú. existir. Y, o sea, en cuanto a vida práctica han dejado de existir. Efectivamente. Entonces la copia física también es como que yo también estoy en parte a favor de la copia física. O sea, entiendo lo que dices, pero en parte también... Sí, sí, sí. O sea, yo no digo que la copia física no sea. De hecho, muchas veces la copia física es más accesible o es más útil que. A mí muchas veces yo, cuando estaba estudiando, a mí me gustaba mucho más Sí, leer en papel. leer en un libro y tener las cosas en un libro, o tomar apuntes en un papel que hacerlo por internet, ¿no? Sí. O en un documento en el ordenador. Eso es cierto. Pero, o sea, me refiero por ejemplo, yo qué sé, hay un incendio en una biblioteca y se pierden un montón de ejemplares de un libro. Pues quizá con o sea, los servidores son como un poco más robustos. Bueno, igual un incendio no es el mejor ejemplo, pero creo que la electrónica o la tecnología, la tecnología digital es más robusta ante ese tipo de cosas. Pero Sí. bueno, también es que también hay un montón de situaciones que se pueden dar que... Y por tamaño también, pues eso, con que dos sitios tengan el servidor, o sea, el mismo contenido, dos servidores tengan, o sea, ya es muy difícil que se dé que los dos sitios se destruyan. Claro. Y que Y en por... un servidor que es de un tamaño relativamente pequeño, ¿no? Si lo comparas con una biblioteca, Sí, puedes almacenar pues miles y miles sí, de libros y muchísima cantidad de información que a lo mejor necesitas, pues eso, estanterías y estanterías para conservarlo en una biblioteca en formato físico. sí, sí, desde Que, luego. que repito, que no digo que el formato físico no sea útil ni sea una buena opción. Simplemente digo que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, Ujú. como todo, ¿no? Pero bueno, aquí es donde quiero dar esta vuelta, ¿no? Y empezar ya con mi reflexión de este capítulo de Abro Melón. Y, o sea, no sé, bueno, voy a empezar por un ejemplo que es que no sé si te has enterado de lo que ha pasado últimamente con las pirámides de Giza. ¿Te has No, visto alguna noticia al respecto? no sé si te refieres, o sea, no sé exactamente a lo que te refieres. Que no lo sabes No. exactamente. O sea, me estoy hablando de que ha salido un estudio que yo no sé qué credibilidad tiene, la verdad, porque yo en ese campo no sé exactamente qué revistas tienen reputación y qué revistas no la tienen. Pero ha salido un estudio en el que utilizaban una técnica que se llama SAR, ¿no? Que es del inglés, es un acrónimo que quiere decir radar de apertura sintética, que no sé muy bien cómo funciona, imagino que es enviar señales como un radar, ¿no? Y ver lo que se refleja y de esa manera puedes hacerte como una imagen 3D pues yo qué sé, de algo que hay bajo la superficie del planeta, por ejemplo, a lo que no tienes acceso directamente de manera visual, ¿no? Que no puedes medir Sí, con instrumentos sí. normales. Creo que eso también se utiliza para tejido humano, para, por ejemplo, una vena o cosas así, te hace una especie de Sí. resonancia en 3D y con eso también se puede. Me imagino que será parecido que te- perdón, te envían como sonido y en base a cómo rebota y cómo es percibido por el detector, pueden reconstruir el... Por eso me Efectivamente. imagino que será parecido. Sí, sí, sí. O sea, es que no estoy familiarizado con la técnica, pero por la palabra y tal, por el acrónimo, más o menos, yo creo que tiene que Sí, ver con eso. Entonces, lo que hicieron fue utilizar esa técnica para mapear las pirámides de Giza, pero no solo las pirámides, sino lo que hay alrededor de las pirámides, ¿no? Entonces, cuando se pusieron, primero tomaron las medidas y cuando se pusieron a procesarlas y a ver lo que habían obtenido, los resultados, descubrieron que debajo de las pirámides, por lo menos por lo que parece ser los resultados, hay 8 cilindros que miden más de 600 metros hacia abajo, o sea, construidos hacia abajo, debajo de las pirámides, ¿vale? Además, esos cilindros están como rodeados por una especie de espiral que baja, ¿no? Como si fuese una escalera de caracol. Los 8 cilindros tienen como esa especie de escalera de caracol y luego además esos cilindros, o sea, son 8 cilindros, es decir, son dos filas de 4 cilindros que bajan, ¿no? Y están apoyados en dos cubos de arista de 80 metros.
O sea, una auténtica burrada. Y en total creo que la estructura, si mides desde la punta de la pirámide más alta hasta abajo del todo, hasta donde termina la estructura, son 1,2 kilómetros. O sea, una auténtica locura. Pero, ¿son cilindros huecos o cilindros compactos de cemento? Según he leído, son huecos. Son huecos por dentro, están rodeados por la espiral, luego se apoyan en dos cubos de 80 por 80 por 80 Ujú, y luego debajo han detectado más cosas, lo que pasa es que no han sido capaces de distinguir lo que es, porque ya está como muy profundo y la técnica empieza a fallar a ujú. partir de cierta profundidad. Entonces no han sido capaces de, 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 de- de identificar lo que hay debajo de los cubos, pero se ve que hay algo que no es normal, que es algo que es artificial, ¿no? Que está construido por alguien, en principio por el ser humano. No nos vamos a meter en historias de extraterrestres y cosas de esas, que ya sabemos que las pirámides de Giza siempre están envueltas en esta mística Ujú. de los extraterrestres y tal. Pero bueno, o sea, sabiendo esta auténtica, a mí me parece una locura, si es verdad, me parece una barbaridad. Quiero volver al tema de antes, ¿no? O sea, los científicos ahora mismo no tienen ni idea de para qué servía esto, ¿no? O sea, este descubrimiento es de hace, yo creo que es de febrero, me parece. Y no tienen ni idea para lo que sirve esto. O sea, ni tienen ni idea de para qué sirve ni de cómo lo han construido. No saben si los cubos estos de 80 metros son una especie de criptas en las que hay más gente enterrada, o si los cilindros a lo mejor sirven como escalera para bajar hacia las criptas, o a lo mejor es una manera yo qué sé, es algo religioso, alguna creencia que tenían y por eso lo hicieron así, o incluso es alguna manera que tenían ellos para conseguir energía de la Tierra. No sé si me explico, Sí, yo qué sé, es que por algún proceso que ellos conocieran y que nosotros no conocemos. sí. A mí, si te digo la verdad, lo primero que he pensado es en el Minecraft, en cuando te ibas a picar a la mina y bajabas así. Y bajabas Y y luego veías hacías como un... abajo Sí, y luego hacías en una dirección, en la otra y ibas... También puede ser, otra teoría que a raíz de lo que me dices es que esos cilindros, en realidad lo que hayan hecho ha sido sacar el material para hacer las pirámides Sí, de eso ahí. es lo que estaba pensando, sí. No sé si me explico. Pero claro, si tenemos en cuenta que en aquella época la escritura era radicalmente diferente a lo que tenemos ahora, ¿no? O sea, tampoco podemos asegurar que los egipcios no tuvieran un conocimiento científico que nosotros ahora mismo no tengamos y que se haya perdido. Ujú, No sé si me explico. sí. O sea, ¿cómo sabemos nosotros cómo podemos asegurar que los egipcios tuviesen un nivel de conocimiento científico inferior al nuestro y que haga que nosotros no seamos capaces de comprender para qué hicieron esta estructura, ¿sabes? Ujú. O sea, a mí esto es una cosa que me pregunto muchas veces. O sea, no puede haber ocurrido que en realidad los egipcios fueran una sociedad súper avanzada y que conociese una manera de conseguir energía limpia con un rendimiento altísimo de la tierra y que por eso hicieran estas pirámides, hicieran estas estructuras hacia abajo, simplemente porque era una manera que tenían de conseguir energía para, yo qué sé, para calentar los alimentos, para calentar a la población, cosas así. O sea, no lo podemos, o sea, yo creo que no lo podemos asegurar porque no podemos asegurar que haya llegado todo el conocimiento que tenían ellos a nuestra época. O sea, puede Pero perder pergaminos, o sea, puede perder conocimiento. Hay conocimiento a lo mejor que está ahí, pero que no somos capaces de comprender. esto de la energía es muy interesante también, en plan, a mí también, porque escuché un podcast de El Orden del Mundo, o algo así se llama el podcast este que hay en Spotify, y hablaban sobre la energía a lo largo de la historia. Y cómo la Sí, energía, de hecho, no exactamente sobre esto, pero pensaba, en algún momento pensaba hablar de esto. Y cómo la energía, o sea, básicamente, la hegemonía del mundo está muy relacionada con la energía. O sea, quien tiene una fuente de energía más fuerte que el otro es el, la- el pueblo gobernante o lo que sea. sí, claro, O sea, por ejemplo, si vamos a pelear y tú tienes tanques y yo tengo elefantes, pues tú tienes más energía que yo, me vas a ganar. claro. Y bueno, en cuanto a energía, me resultaría raro que un pueblo que haya desaparecido tuviese un acceso a energía, como dices tú, tan poderoso. Sí, o sea,
pero quiero decir o sea, es algo que me he inventado yo, ¿sabes? Pero Sí, yo que sé, a lo mejor es una estructura que hicieron para proteger las pirámides de los terremotos, porque conocían perfectamente cómo funcionaban los terremotos y fueron capaces de sí. inventarse eso. Porque a lo mejor conocían eso, pero no conocían los muelles, yo qué sé. Entonces no podían hacer amortiguadores que amortiguaran un poco la vibración de un terremoto. No sé, o sea, son teorías que se me van ocurriendo, pero que, o sea, yo desde el desconocimiento, yo no sé si se puede asegurar que no tuvieran ese conocimiento los egipcios. No sé si me explico. Sí. No, yo creo Ya sabemos que de demostrar que algo no es bastante complicado, ¿no? O sea, no se demostrar que puede. algo no existe, que algo no, es prácticamente imposible. O sea, o sea, no se puede demostrar. Esto ya lo hemos hablado alguna vez, no se puede demostrar que algo no existe. Pues por eso. Entonces, a lo mejor esto que estoy diciendo yo, pues es algo que no se puede demostrar, que no se va a poder demostrar nunca y entonces no tiene mucho sentido que lo hablemos, pero. Pero sí que es verdad, por ejemplo, yo siempre lo pienso que es sobre matemáticas elementales y cosas así, o sea, conocimientos, porque, claro, por ejemplo, pienso, los egipcios vivieron antes que Newton y no tuvieron acceso al lenguaje de las ecuaciones diferenciales, que es un Mm, lenguaje súper poderoso. Entonces, eso no lo van a saber. Pero sí es posible que sean mucho mejores que nosotros, porque como tenían otros límites, son mucho ujú, mejores que nosotros en, pues, en matemáticas elementales, en, yo qué sé. Igual que los griegos, todavía hay 4.000 millones de teoremas que todavía se atribuyen a los griegos de geometría, de cosas así más elementales, más sí. mundanas. Y Sí, que son las bases a lo mejor, ¿no? De la matemática moderna que conocemos, que sí, probablemente sin esos conocimientos, el cálculo diferencial, por ejemplo, no se podría haber sí. desarrollado. Y esos conocimientos ahora mismo se perciben como fáciles, pero hay más capas de su profundimiento, sorry, de ese conocimiento fácil que no Ujú, conocemos, porque claro. se ha perdido como un vestigio de conocimiento que no es útil. Y Ujú, ahí sí que creo que posiblemente los egipcios o los griegos o cualquiera de estos pueblos no pudiesen ganar. Nos domaban, ya, vamos. claramente sí. Y además es eso, a mí lo que me preocupa es que haya conocimiento que se haya perdido, que sea útil de verdad y que se haya perdido. Y que nosotros todavía no hayamos sido capaces de descubrir, pues porque Mm, yo que sé, a lo mejor hay una fuente de energía, es que me voy a la energía porque es lo que dices tú, es como, yo creo que es el recurso más importante ujú. para el ser humano, ¿no? La energía. Entonces, a lo mejor hay una forma de conseguir energía que es más limpia que la que tenemos nosotros y más eficiente y que ellos la conocían y nosotros no la conocemos. Porque nosotros hemos tenido acceso a los combustibles fósiles que son relativamente fáciles de conseguir y son eficientes y fáciles de procesar y tal, entonces pues no hemos tenido la necesidad de buscar más allá. A lo mejor había un conocimiento que ellos tenían y que nosotros no tenemos porque se ha perdido porque no nos hemos puesto a buscar, porque no ha hecho falta. Sí, esto también es una cosa muy del ser humano. Bueno, tiene lógica, pero somos muy subjetivos a lo que nos rodea. Ujú. Y a lo mejor lo que dices tú, los egipcios no tenían combustible fósil, pero tenían un desierto y tenían lo que sea Sí, y sacaron energía de eso de X manera. Pero eso es. como nosotros no lo tenemos y lo que tenemos es esto que tenemos delante, nos centramos en eso y de alguna manera extrapolamos nuestro conocimiento a lo que tenemos delante. Ujú. Y yo siempre pienso, por ejemplo, me estoy yendo con muchas de estas conversaciones, pero en la literatura los alienígenas siempre se representan de manera muy humanoide, o sea, siempre son personas a dos patas, bueno, no siempre, pero en su mayoría siempre suele Sí, ser o no humanoides siquiera, pero tienen la forma de un animal. sí, como que son formas reconocibles para el ser humano, ¿no? Sí, No son cosas sí, extrañas. son, pues yo qué sé, o van a cuatro patas, o tienen tentáculos, o cosas así, o sea, Ujú. o tienen ojos, pero eso es porque todos los animales que conocemos, todas las formas de vida que conocemos tienen ojos. Ojos Ajá. como dos círculos, dos esferas que te permiten ver. Pero Sí. quizás haya otra manera de ver, o quizás haya otros sentidos que no conocemos porque no somos capaces de percibir. Ujú. Como explicar a un ciego qué es ver. O sea, no puedes explicárselo porque no lo siente. Ya. Y creo que nosotros somos muy subjetivos a eso, a todo lo que se nos presenta y a representarlo todo en base a lo que se nos representa, o sea, a lo que tenemos delante. Que también es por esto del tema que Dios tiene forma humana, porque está hecho a nuestra semejanza, pero no porque Dios nos hizo a nuestra semejanza, sino porque nosotros hemos hecho a Dios a nuestra semejanza.
de alguna manera. Ujú. Y los alienígenas y en general toda la literatura se basa en un poco en este mezclum de cosas que tenemos delante. Sí, claro. Pero bueno, al final es lo que. Eso es como cuando te dicen que te imagines un color nuevo, ¿no? Un color Exacto, que no has visto nunca, es imposible. exacto. Pues yo creo que también es posible, lo que sea, saber la cantidad de. Nosotros vemos a través de los ojos y con la luz, pero a saber la cantidad de formas que hay de ver. Ya en nuestra naturaleza, o sea, hay animales que no ven con los ojos, o que no es su principal Sí. sentido a la hora de orientarse y de percibir el mundo. O que no ven nuestro rango de colores o O que no ven de nuestro luz. rango de colores. O que no oyen nuestro rango de frecuencias. Cosas así. Sí, y de hecho otra cosa que también tiene que ver con esto de los egipcios, que de alguna manera creo que dentro de tener unos conocimientos básicos y cosas así, cuanto más restringen al ser humano en sus conocimientos, más, o sea, en sus capacidades, más es capaz de sacar de ellas. Y me refiero, ahora que tenemos internet, tenemos, bueno, tenemos básicamente de todo para hacer casi lo que queramos, somos Ujú. bastante inútiles. O sea, Claro, nos quedamos con estas comodidades y no pensamos más allá, porque ya estamos cómodos, tenemos buena vida. Pero tú pones a un ser humano que se muere de hambre y te acaba inventando la agricultura. claro. O sea, Se de busca, al- se busca las mañas, ¿no? sí. O que se muere de aburrimiento y te acaba inventando la literatura o cosas así. Sí. O la Entonces, música, ¿no? Dice, ¿qué hago yo ahora que hay como mucho silencio? Venga, pues voy a inventar un piano. sí, sí, El que sí, inventó el órgano, por ejemplo. A mí la persona que inventara el órgano era un puto loco. Por sí, ejemplo, ese sí que se tenía que aburrir. Pero sí, sí. Y luego hay otro ejemplo también que es parecido a esto que estamos hablando. Lo que pasa es que a mí me parece incluso más, bueno, no sé cuál sería la palabra, más, incluso me da un poco me perturba un poco, ¿no? Me da un poco de mal rollo. sorpréndeme. No sé si sabes lo que son las pilas de Bagdad. No, ¿No has escuchado nunca hablar de las pilas de Bagdad? Pues supone que en los años 30 del siglo pasado había un científico que trabajaba en el Museo Nacional de Irak, era donde trabajaba, ¿vale? tiene sentido. Entonces estaba explorando una excavación y descubrió un recipiente chiquitito de unos 14-15 centímetros, ¿vale? Que era de arcilla y que dentro tenía como una vara de hierro que estaba envuelta en cobre, si no recuerdo mal. O sea, entonces tenías como tu recipiente de arcilla y en medio así, como fijado al fondo de ese recipiente tenías una vara de hierro y luego cobre alrededor, ¿vale? Y además, claro, o sea, es una cosa un poco extraña, ¿no? O sea, esto no tenía ninguna utilidad artística, o sea, es una vara de hierro, además era fea, o sea, no era algo que le utilizaran para decorar, no sé si me explico. Entonces, el científico además hizo como, o sea, analizó un poco el recipiente por dentro y se dio cuenta de que había restos de electrolitos En la en varilla. el recipiente, ¿vale? Mm, O sea, así es como funcionan las pilas. O sea, tienes dos metales de diferente potencial y luego pones en medio un electrolito para que los iones vayan de un metal a otro, ¿no? Entonces se genera una corriente eléctrica y de esa manera pues tienes corriente. ujú, Así es como funcionan las pilas. Entonces, o sea, haciendo simulaciones y pruebas y cálculos se dieron cuenta de que podían llegar cada una de esas vasijas, bueno, en realidad creo que solo encontraron una, no he visto ningún sitio en el que dijeran que encontraran varias, pero una vasija de esas podía generar entre 0,8 y 2 voltios, dependiendo de la carga que tuvieran, ¿vale? Eso, o sea, entre 0,8 y 2 voltios o sea, hay pilas ahora mismo en la actualidad que dan esos valores de tensión sí, sin problema. Quiero decir, que son valores bastante estándar. No es que sean ni muy poco ni muchísimo. Pero claro, o sea, esta excavación era de hace 2000 años y tú te paras a pensar y dices, pero ¿cómo es posible que tuvieran esto? O sea, que es literalmente una pila que es para generar electricidad, si para inventar la electricidad o para descubrir la electricidad pasaron, pues eso, siglos y siglos. O sea, tenían eso era un experimento simplemente que hicieron, dijeron, vamos a ver qué pasa si hacemos esto. Y vieron que daba calambre y lo dejaron ahí, punto. O tenían algo más, o sea, tenían.
Sí, alguna idea de lo que era la electricidad, tenían alguna idea de que se podían hacer cosas con esa electricidad. No sé si me explico. sí, que no sabes si era solo un experimento random o si tenía uso. Tenían un plan para ello, ¿no? A lo mejor se dieron cuenta por casualidad de que eso daba calambre, construyeron ahí una especie de prototipo para ver si tenían razón, vieron que sí, que daba calambre y dijeron, hostia, da calambre, lo dejo aquí a un lado y ya está. Ya otra cosa, ¿no? A comer, que es lo que a sobrevivir. Pero claro, nosotros, en cierta manera, nunca vamos a saber si eso es así. Nunca vamos a saber si lo hicieron por amor a la ciencia en este caso, ¿no? Por hacer un experimento, o es que de verdad tenía una utilidad real. Ujú. Si es que alimentaba algo. Yo qué sé, un cable para otro trozo de metal para que se calentara y pudiera calentar una especie de radiador, por así decirlo, ¿no? Y de esto Por ejemplo. no había ningún resto de, pues, nada, ninguna documentación, ningún... Nada, no encontraron nada. Pero es que a eso es a lo que voy. Que no podemos asegurar que no hubiera documentación. O sea, que el hecho de que no se haya encontrado no significa que no la hubiera. Ujú, Porque si a lo mejor esa documentación estaba escrita en un pergamino o algo así, pues claro, los metales han sobrevivido y la vasija también, pero el papel, ¿qué ha pasado con él? ujú. Se ha podido quemar, ha podido volar, se ha podido romper, se lo ha podido comer un bicho. No sé si me explico. Entonces, no podemos asegurar que hace 2000 años no conocieran la existencia de la electricidad. Y que, de hecho, no podemos asegurar que no la utilizaran. Es que a lo mejor utilizaban la electricidad para calentarse, para iluminar, o alguna cosa así. Entonces, a eso es a lo que voy. Eso es lo que digo yo que es una cosa que se me pasa por la cabeza a veces y que me da como mal rollo, ¿no? Como decir, joder, es que a lo mejor hace 2000 años estaban, no voy a decir igual de avanzados, porque obviamente estos edificios que tenemos ahora, los medios de transporte, eso no lo tenían, porque de eso sí que quedarían restos. Pero a lo mejor eran mucho más avanzados de lo que nosotros nos pensamos, ¿no? Y a lo mejor se han perdido cosas que nosotros no tenemos, que no conocemos y que no vamos a conocer nunca simplemente porque no lo necesitamos. Sí, la verdad que es una reflexión interesante. Como que no puedo añadir mucho más, es como... O sea, que sí que sabemos que en ciertas maneras no eran avanzados, o sea, socialmente, en cuanto dices tú, como infraestructura, cosas así. Claro, Por ejemplo, los romanos sabemos que en infraestructura eran muy avanzados, que tenían caminos por todos los lados y construían puentes y construían cosas así, efectivamente. pero porque han sobrevivido. Ujú. Entonces, como no ha sobrevivido nada, pues eso sabemos que o no eran tan Pues, avanzados o su sí, o sea, construcción sabemos que coches no tenían, claro, porque habría quedado restos de motores, habrían quedado restos yo qué sé. Tenían otro, o utilizaban, o tenían coches o carros, mejor dicho, pero funcionaban de otra manera, ¿no? claro. De eso habría quedado rastro, pero de la documentación, de libros, de pergaminos donde se hablara de lo que tenían, de eso no sabemos si está todo, si falta. Bueno, de hecho faltará seguro, faltará muchísimo. Y aquí te quería preguntar, en plan, para ti, que, como dices, que construyeran esta pila o lo que sea y se dicen cuenta que da calambre, ¿eso es eso es estar avanzado, eso es tener conocimiento? ¿O solo es No, una observación bastante... O sea, porque aquí hay dos cosas. Si el prototipo o lo que sea, la pila, la crearon pensando en si hago esto, esto y esto, por esto y por esto, va a pasar aquello, entonces eso sí ujú, tiene conocimiento. Pero si por casualidad acabaron creando eso y se dieron cuenta de que daba calambre o que daba, yo qué sé, como dices tú, que sí, podía dar luz o lo que sea, entonces no es tener conocimiento, es más como una casualidad. ujú. Claro, o sea, pero a eso voy. Es que eso es lo que no podemos saber. Pero No podemos saber ¿tú qué crees? dime. O sea, Eso es una buena pregunta. O sea, yo lo que creo es que quizá, o sea, es que es una estructura, además hay fotos en internet. O sea, es una estructura que da la sensación de que está hecha a propósito. O sea, no da la sensación de que eso se construyera sin querer, porque además es como un trozo de metal bastante bien hecho, fijado al fondo de la vasija, tal, con el cable enrollado, que se ve que no está enrollado de cualquier manera, que está como, da la sensación de que está hecho a posta, ¿no? ujú, Pero a lo mejor se basa en una observación casual que tuvieron, yo qué sé, en el día a día, de repente vieron que algo daba calambre y lo replicaron en un entorno controlado, se dieron cuenta de que sí, que efectivamente daba calambre, pero a lo mejor tenían otras preocupaciones y lo dejaron estar, ¿sabes? ujú.
O a lo mejor no, a lo mejor siguieron investigando, siguieron desarrollando y llegaron a desarrollar algo que pudiera calentarles. Y dijeron, ¿qué pasa si ponemos si continuamos el trozo de metal por fuera de la vasija? Sí, Y a lo mejor vieron que eso se calentaba y decían, mira qué bien, esto me sirve para calentarme, ya no necesito el fuego. sí. A ver, por hipótesis Claro. se pueden decir infinitas, sí. Pero ese es el problema, que son todo hipótesis y yo creo que no se puede, no tenemos la certeza o no vamos a poder tener la certeza de cuál es la hipótesis correcta. No sé Ujú. si me estoy explicando. Sí, pero o sea, de alguna manera también pienso que eso también se aplica a incluso conocimientos que tenemos más cercanos y que tomamos por ciertos de la historia, como que la historia es complicada y hay muchos motivos por los que pasan A o B. Y muchas veces tomamos una Ujú. hipótesis como cierta, pero al final es muy difícil tener toda la información de la historia. O sea, Sí, quiero decir, pérdida de historia o de, no sé, de información en la historia, hay toda la que queramos. En claro. esto en concreto, Probablemente, de hecho, se haya perdido más información de la que nos ha llegado. sí, Entiendo. hombre, sí, sí. Porque además, teniendo en cuenta todo lo que pasó entre medias, que hubo ahí la época de la Edad Media, que digamos que el ser humano estaba muchas veces más pendiente de matarse entre ellos que de. Sí, estamos a hostias. Claro, entonces, pues probablemente ahí, además, eso, la Edad Media fue larguísima y ahí se tuvo que perder muchísimo. Ya no porque se perdiera postas, o porque se destruyera postas, sino porque si no lo cuidas, pues al final desaparece. ¿Y a ti te preocupa de alguna manera también estar trabajando o estar investigando algo que de alguna manera ya se sabía? O que de algo... No creo que... A ver, en tu caso, pues trabajas con ingeniería y, o sea, actual y obviamente cómo funciona X, algo que es actual no se va a saber porque si es nuevo para ahora, es nuevo para hace 2000 años, desde luego. Pero a lo mejor estás trabajando en algo que te parece súper complicado y en una base más sencilla tiene como unos cuantos fundamentos teóricos o lo que sea que sí se conocían hace 300 años o 400 años. Ujú. ¿Eso a ti te preocupa o te has sentido alguna vez así? A ver, es que yo veo, o sea, ¿te refieres a que lo que investigo está basado en unos conocimientos O no, sí, básicos? basado o incluso, o sea, aunque esté basado, llega de una manera muy, pues, muy diluida y esos Ujú. conocimientos puros, originales, te podrían servir para entender mejor el problema, pero no los tienes a tu disposición o es lo que estás Sí, investigando. claro, o sea, al final todo lo que la tecnología actual está basada en conceptos bastante básicos. Ujú. O sea, yo qué sé, ahora mismo yo trabajo con temas de telecomunicaciones y de radio y la radio está basada en cosas muy simples, en la propagación de señales electromagnéticas a través del espacio, que es algo que se conoce hace bastante tiempo. Es verdad que es un conocimiento relativamente moderno Sí. de la física, pero en los tiempos en los que nos estamos moviendo ya hace bastante tiempo desde que eso se descubrió que ocurría. Ujú. Entonces son como cosas muy básicas, pero que el ser humano, o sea, yo creo que la ingeniería, la gracia de la ingeniería está ahí, ¿no? Coger esas cosas básicas que nos proporciona la naturaleza y manipularlas a nuestro favor. Entonces, como que yo nunca tengo la sensación de que, o sea, tú dices que como que no conozca el fundamento básico de la tecnología que estoy estudiando, por ejemplo, con la que estoy trabajando, ¿no? Sí, es que yo tengo la sensación de que hay veces que me pongo a pensar en cosas como que son como una especie de vuelta de hoja de algo que estoy haciendo Mm. y eso es algo que ya un ruso pensó en los 60 o en los 50 o en los 40, si no Sí. antes, o sea, si no en el siglo XX, en el siglo XIX o lo que sea. Ujú. Y como que de alguna manera, claro, acceder a ese conocimiento del siglo XIX, del siglo XX es súper difícil. Claro, O sea, hay algunos conocimientos que son muy famosos pero una aplicación en concreto, cosas así, es súper difícil de encontrar. Y claro. a lo mejor me estoy comiendo la cabeza por algo que podría encontrar escrito en un libro en 2 páginas. Mm, sí, pero el hecho de que no sea conocido, o sea, yo creo que no hay investigación innecesaria, por así decirlo. No, y aunque sea O- conocido, también te aporta, pensarlo tú te aporta sobre el conocimiento. O sea, no es lo mismo que te lo claro, den hecho que tú lo pienses. eso es. Y a lo mejor esa persona de la que tú estás hablando se quedó ahí
y tú puedes seguir un poquito más. O sea, la ciencia al final es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Es ir como construyendo poquito a poco, hasta que llega un momento en el que te ves que ya no hay más Sí. y entonces tiene que haber un salto grande, ¿no? Alguien que llegue y piense de manera lateral y se vaya por otro lado y de repente pegue como un acelerón, Ujú. ¿no? Los descubrimientos revolucionarios estos que hablábamos hace algunos Sí, capítulos. sí, sí. Sí, Entonces yo pienso personalmente que no existe una investigación que esté de más, porque de hecho, y tú lo sabes bien, o sea, muchas veces la ciencia lo único que te dice es, vale, esto que estoy estudiando no sirve para nada. Muchas veces los resultados son esos y no pasa nada y hay que saber vivir con eso. Con decir, bueno, pues mira, he estado investigando esto durante 3 años y mis conclusiones son que esto es una puta mierda sí. y no sirve. Y ya está, y eso también es ciencia. Lo que pasa es que eso no da números y da rabia. No da números, a lo mejor no da financiación, no da dinero, pero es necesario también. Es como el chiste este de de que los estadísticos se pasan años estudiando para decir que esto puede o no, o puede que no pase. Claro, Pues igual. pues igual, esto es igual. Y bueno, pues eso, o sea, este era más o menos mi melón, la reflexión que yo quería hacer. Que no sabemos si los egipcios eran más listos que nosotros, sabían más cosas que nosotros. Yo creo que como algo positivo de tu reflexión, creo que va a ser la primera vez que pongamos una portada que no sea hecha con IA. Porque creo que va a ser la pila de Bagdad y ya está, ¿no? No, porque creo que pusimos una Ah, con la con cara, el es señor verdad, Popper. sí, sí, con el señor Popper, sí, ¿No? sí. Ponemos una con el señor Popper, creo que es la única que no está hecha con inteligencia Sí, artificial. vaya, es verdad. Y no recuerdo. Pero sí, aquí yo creo que deberíamos poner o la pila de Bagdad o la estructura esta de... Los egipcios, a mí también eso no lo he buscado, me interesa. Lo tengo Eso, que... lee por ahí porque está chulo. Lo que pasa es que es eso, no sé si tiene mucho empaque la investigación, si es relevante o si la han publicado en una revista importante o la han publicado ellos por su cuenta. Han dicho, oye, que hemos encontrado esto. Sí. Pero hay imágenes del radar en donde se ven los pilares y tal, entonces parece que... Y te voy a preguntar, que a lo mejor no lo sabes, pero en eso no han ido, no han entrado a buscarlo, no han hecho porque si tú dices que es un hueco vacío, ahí se puede pasar, ¿no? Pero yo creo que moverse por las pirámides de Giza es una locura, ¿no? Ya. O sea, Sí. es que no sé si debe ser peligroso además y todo, no lo sé. No sé si se podrá acceder. No sé, porque como has dicho que son, o sea, me imagino que si tenían escaleras y era para hacer así y bajar y... Es que no se sabe, no se sabe si eso es para hacer escaleras. O a lo mejor no, es que a lo mejor es alguna cosa extraña que hicieron por alguna creencia que tenían o por algo que sabían y nosotros no sabemos. No se sabe. O sea, estaría guay que se pudiera entrar y poder ver de primera mano Sí, sí, sí. lo que hay ahí, ¿no? Ver imágenes, ver A ver, bajar los cubos esos. si no se ha hecho será por algo, sí. Claro. Pero vamos, que es una estructura inmensa que parece impensable para aquella época, ¿no? O sea, conseguir unas pirámides, creo que las pirámides miden 130 metros, la más alta, y la estructura en total tiene 1,2 kilómetros. O sea, es que es una auténtica barbaridad. Es que también estaba pensando cuánto es lo más profundo que ha llegado el ser humano dentro de la Tierra. Y sé que está en el rango de los kilómetros. O sea, no Mm. está en 100 kilómetros, está en 2 Pero eso o ha sido hace relativamente poco, ¿no? A lo mejor llegar a 10 kilómetros. no sé cuánto, o sea, no sé cuánto es ni, pero sé que creo que era de un grupo, creo recordar que rusos, que Ujú. lo harían en hace menos de 100 años. No, Por no, eso. no sé decir el tiempo, pero hace menos de 100 años. Y lo harían con herramientas más o menos potentes, ¿no? Sí, Entiendo, con excavadoras y con historias sí, extrañas. imagino, sí. Pero esta gente, yo no sé cómo lo hizo para excavar esa barbaridad hacia abajo. ¿O cuánto tardaron? Sí, es que también esto de las pirámides de Giza se presta al misticismo porque la verdad que es impresionante. O sea, Sí, un día vamos es una... allí, hacemos el podcast desde abajo. Nos colamos, ¿no? Bajamos a uno de los cubos de 80 por 80 por 80 y lo que pasa es que va a haber mucho eco. Si ya se nos están quejando por el sonido del podcast, imagínate ahí. Bueno, Pues eso, yo creo que aquí podemos cerrar mi melón. hacemos una paradita para beber agua y volvemos. Efectivamente, Hasta ahora nos ahora. vemos.
Y estamos de vuelta aquí para hablar ahora de un tema, yo creo, más típico, más estereotípico. Voy a abrir el melón del humor hoy Uf, y me de los gusta, me límites del gusta. humor. Pero le voy a dar, bueno, quiero hacer una introducción un poco más histórica. Bueno, no es histórica, pero como un poco más de review del humor, para luego llegar a los límites del humor. Ujú. Entonces, mi primera pregunta con el humor, que esto es algo que fue en una conversación que tuvimos hace poco, que me surgió, o como que alguien lo dijo como en broma, de ¿y quién inventaría el humor? O ¿cómo se inventaría el humor? Sí, Pero realmente es algo interesante. O sea, ¿por qué el humor es algo que está en el ser humano? Y, o sea, quien más y quien menos, todos los seres humanos, bueno, menos los que tienen problemas del estilo sociopatismo o cosas así, sí. pero todo el mundo tiene un sentido del humor. Entonces, ¿cómo se creó? O sea, para mí hay dos preguntas. ¿Cómo se creó y por qué todavía lo tenemos? Porque entiendo que cómo se creó puede ser como una chispa y luego el por qué lo Sí, tenemos todavía tiene que ser cómo se ha propagado el fuego. porque es divertido, ¿no? Sí. Supongo. Bueno, pues empezamos con el cómo. Y eso son como teorías un poco filosóficas. Ajá. Te voy a decir nombres, que me lo he preparado esta vez, Ojo. y vas a ver que estos nombres son casi todos de filósofos. Vale. Entonces, la primera teoría es la teoría de la superioridad. Y esta es la teoría de Platón, Aristóteles, y ha sido recientemente mejor formulada por Hobbes, que Por es Hobbes. Hobbes. Ujú. Y esta es la teoría que dice que nos reímos como por un instinto cuando observamos a alguien con deformidades, con errores, como alguna vez. O sea, esto se basa un poco como en. Se fijan en los niños y en cómo se actúan los niños entre ellos. Y cuando hay un niño que lleva gafas, o un niño que le cojea, o un niño que es gordo, o lo que sea, Sí. de alguna manera el grupo se ríe de los De su errores o de. condición. Sí. Ajá. Entonces, ellos dicen que el humor surge como una manera de sentirnos superiores. O sea, Ya. básicamente nos reímos de otra gente para hacernos superiores. O sea, es un poco como el bullying. Igual, Sí, ¿no? sí, básicamente. Entonces nos pone como grupo encima de otra persona y eso de alguna manera eleva pues, el bienestar del grupo Sí, eh, en contra de otra persona, en ¿no? cosa de joderle la vida a uno. Sí, claro. Pero sí, esa es su teoría. Y esto sirve como marginalización de los caracteres no deseados de la sociedad. En plan, si tú eres, yo qué sé, gordo, me río de ti por ser gordo, porque de alguna manera se me ha enseñado que ese carácter, ese rasgo, no es bueno para la sociedad. Claro. Pero claro, Sí, o sea, sería también el humor un mecanismo de defensa social, por así decirlo. O sea, de como. defensa de los establecidos, sí. Sí, o sea, como decir, apartar a los que son perjudiciales para la sociedad, o sea, en base al sentido del humor, ¿no? Utilizando el Ujú, sentido del humor. ujú. Pero es como es como una visión del sentido del humor un poco fea, ¿no? Sí, Es como darle la vuelta, porque el sentido del humor se supone que es algo bueno, que ayuda, que tal, que te hace sentir bien. Pero es como una vuelta de tuerca que le hace ver desde otro punto de vista bastante más crudo. lo tenía escrito como que hay dos problemas. Y el segundo de ellos es que es una versión muy pesimista del humor. El humor lo tomamos como algo bueno o lo aceptamos como Sí, algo bueno. Y esta visión es como el motivo por el que lo se creó el contrario. humor es, bueno, realmente no puedo decir que sea bueno ni malo. O sea, darle ese valor es más como aplicarlo a la sociedad actual. Sí, Pero es más pesimística, sí, pesimista. sí, Y el otro problema es que hay tipos de humor que no se explica, como el humor absurdo, que nosotros ya o sea, lo usamos muy a menudo y realmente no te para está mí es el metiendo. mejor. Es más como situaciones que no. Dos situaciones que no cuadran, no casan. Claro. O los juegos de palabras, que nosotros también, o sea, es algo que también la gente hace Mm. y eso no es meterse con nadie, o sea, Es una chorrada y ya está, ¿no? sí, roza más el absurdo que el. Sí, que el bullying este del que estamos hablando, Sí. ¿no? Entonces, esta es la teoría número uno. La teoría número dos es una teoría, se llama la teoría de la incongruencia. Y esto lo abogan por ello, es más reciente, Locke, Kant y Schopenhauer. Hostia, Entonces, esto sí que eh, los conozco.
Sí me Entonces, suenan. ellos van más hacia el absurdo. Entonces, dicen que la risa surge por la unión de dos elementos incompatibles. Entonces, y Ajá. además de manera imprevista, porque claro, el factor sorpresa es un factor importante para la risa. Entonces Sí, tú tienes dos situaciones que no tienen nada que ver una con la otra o que no, pues el chiste, bueno, chiste no se puede calificar como chiste porque no he visto nunca a nadie reírse con eso, pero lo de qué hora es patatas traigo, pues, bueno, ya, a mí me ha tú hecho te has gracia. reído. Ya Pues, me he reído. o sea, que es como, o sea, no es un chiste, pero es como un juego de palabras para explicar que hay veces que en matemáticas responden mal a una pregunta, porque no respondes a lo que te preguntan. Claro. Pues es como ese tipo de humor que es un poco absurdo y se basa en esto. Ujú. Pero claro, lo que tiene de bueno uno lo tiene malo de esta. La teoría una lo tiene de bueno, lo tiene malo de esta. O sea, esta teoría no es capaz de explicar por qué nos hace gracia cuando se cae alguien, por ejemplo. O cuando alguien Ya, en su trabajo falla, o cosas así. Lo sí. cual lo otro O sí cuando me puede explicar porque, ridículo. sí. O sea, todo este tema del humor ridículo, de dejar a alguien en ridículo, no lo explica. Ya. Entonces, Aunque bueno, en realidad, para nosotros, y por ejemplo, lo que decías tú de los niños con las gafas, ¿no? O sea, es como algo que no casa, ¿no? Ver a una persona y ver que lleva gafas. pero no a ver, las gafas son muy modernas, pero no creo que sea una incongruencia tampoco. O sea, no se puede decir Ya, sí, que sea sí. absurdo llevar gafas. Mm, O el motivo del es humor verdad. no es porque te choque, por ejemplo. No te ríes del porque te choque verle, sino... Sí, además no es el tema de la sorpresa que has dicho antes, Sí, de que siempre he visto, o sea, tú el primer día, bueno, te puede sorprender, pero el segundo día ya sabes que esa persona lleva gafas y claro. Y has visto un millón de personas con gafas en tu vida, ya no te... ya no te pilla por sorpresa, sí, es verdad. Entonces, vamos a la tercera teoría. Tengo cuatro. Bueno, cinco, más o menos. ¿La tuya también la incluyes? No, bueno, la mía era la quinta, pero también estaba, o sea, donde he mirado toda esta información también estaba esta teoría, pero bueno. Ah, Y vale. esa tercera teoría es la teoría de la catarsis. Y esta viene de Freud. Ujú. Y dice que de alguna manera la risa o reírte a carcajadas viene de una situación que se va construyendo poco a poco como una especie de burbuja y, Sí, o sea, el humor es como una especie de burbuja que cuando llega el momento de reírse explota. O de allí como una especie de sensación catártica, de, pues eso, de libera estrés, libera la sensación de agresividad. Entonces, todas estas emociones son una burbuja que se van creando poco a poco y esto es consistente con los chistes. O sea, los chistes al final es construir como una historia que poco a poco se va creando como una burbuja y la frase final del chiste donde tienes que reír es lo que la explota. claro. Y has Y dicho que acaba con la incomodidad también. Y con la. sí, o sea, de alguna manera el humor también te hace, es un escudo frente a situaciones incómodas Ajá. O o sea, sea, por eso, ¿no te ha pasado nunca que te dan ataques de risa en los momentos menos oportunos? en clase, En sí, clase, cuando no te puedes reír o, sí. ¿sabes? A mí se me ha pasado mil veces. Además, cuando sé que al profesor o a la profesora en cuestión o sea, no le gusta que la gente se ría en clase o que hable en clase, ahí, esos son los momentos en los que a mí me dan malos ataques de risa en clase. Y lo pasas mal, pero te sigues riendo, ¿no? Sí. Cuanto más pero lo pasa, más te ríes. Eso es. Porque el cuerpo está como diciendo, vaya, más incomodidad, voy a reírme más para liberarme. Y entonces es como un círculo vicioso, ¿no? A mí este es un humor que me gusta, últimamente me está gustando mucho, es el humor de la incomodidad, en plan de Office, que, Sí, que te hace sentir que sí, que te como, da como, como cosita, pero te hace como reír. Simplemente lo disfruto. Entonces, bueno, eh, como Freud es Freud, eh, él centra demasiado sus temas, este tema hacia hablar de temas prohibidos o tabú. Y los temas prohibidos de tabú de Freud son sexo, la agresión, pero también la agresión en cuanto a sexual, no sé, como esos temas más joder, de enfrentamiento de emociones, pues no sé, así como, bueno, como era Freud, no sé, sí. no tengo más palabras. No nos sorprende Sí. que Freud piense en estas cosas, la verdad. Pero en general, otros filósofos que también apoyan esta idea dicen que esto se puede
agrandar a cualquier tensión que se puede, o sea, liberar cualquier tensión emocional o cualquier Sí, frustración. Y, y igualmente, esto no te explica porque cuando ves a alguien caerse, te hace gracia, ¿no? O sea, de alguna manera, sí que sí explica muy grande parte, para mí, mucha gran parte del humor, en plan, cuando te ríes de sí, tus problemas personales, cuando te ríes de... Incluso cuando te ríes de otra persona, a lo mejor se puede explicar por esta catarsis, más o menos, pero bueno, como que hay otros casos más... eh, porque claro, igualmente lo que dicen es que esta burbuja se crea por acción humana, pero hay situaciones que nos resultan graciosas sin intervenir humanos, en plan, pues yo qué sé, los típicos vídeos de perros que te hacen gracia o cosas así. ya. No se explica porque no hay nadie empujando a crear esa burbuja, sino que es una situación, no sé. Algo natural, ¿no? Algo Sí, que ocurre y ya está. sí. Mm. Entonces, aquí llegamos a la última teoría como tal, única, que es la teoría del juego, que es más moderna, y esta la Del dicen juego, del juego. del juego. Hablan de ella James Sully y William Fry. No sé si has Esto escuchado sí hablar. que no lo conozco. Yo la verdad es que tampoco les conocía. No se puede decir que les conozca ahora tampoco. Bueno. Bueno, Eh, pero ya no son pues. y lo que dicen es que todo el humor es sencillamente un juego, que al final todo lo que estamos haciendo es, y también vuelve al tema este de las frustraciones, es que si nos reímos de las cosas no son tan serias y entonces somos más capaces de afrontarlas de alguna manera. Ya. Y Pero esto todo, también tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? De liberar tensión y sí, sí, de. sí. Pero ellos lo presentan más como eh, cada vez que hacemos humor estamos jugando y mientras mediante jugar le quitamos importancia a las cosas serias de la vida y no es más Sí. como no es liberar tensiones como una burbuja, sino es como estoy jugando. Esto es divertido. Cuando a lo Ujú. mejor realmente tú hace 2 horas no pensarías que es divertido, pero Ya. entonces igual, de nuevo, el juego implica que estás jugando y que hay como una intención de jugar. Pero cuando Sí. pasan situaciones como los bloopers y cosas así de los vídeos, que también nos hacen mucha gracia, ¿dónde queda Ujú. ese juego? ¿O ¿dónde queda? O sea, ahí no hay nadie que Claro, es esté que jugando. el humor es algo más orgánico, ¿no? Algo más Sí, que surge y ya está, que pasa, ¿no? Pasa algo sí. gracioso y te ríes, no estás necesariamente buscándolo y jugando, como dices tú. Y también otra cosa que hace esta teoría, que también se critica, es que es muy general, porque para la definición del humor es todo aquello que es lúdico. Entonces, todo aquello que Ya. es un juego, todo aquello que es lúdico, es humor. Entonces, claro, Ujú. con esa definición tan general es muy fácil de marcar meter todas las cosas. Ah, pues un blooper es un juego. Ah, pues esto es un juego. Ah, pues esto es lúdico. Ya está, todo entra. Entonces no es una definición muy... Y la quinta teoría, ya para terminar de esto, y es la que yo creo que es lo que más sentido tiene, es que la vida es muy, muy complicada y ¿por qué elegir una teoría solo? Entonces, Claro. la combinación de estas teorías sí que parece resolver el puzzle. A lo mejor puedes Ujú. dar más validez a una y menos validez a otra, pero la combinación sí que al menos lo rellena. A lo mejor hay partes que Sí, a es... mí, me ha dado la sensación de que las teorías que has expuesto, como que todas explican situaciones que nos hacen gracia, ¿no? Sí, En cada la una que explica su propia contamos, situación, parece, sí. pero es verdad que luego cojean en otras, ¿no? Entonces Ujú, yo creo que como el mix de las anteriores, yo creo que sería lo más correcto. ujú. Yo Estoy de también, acuerdo contigo. cuando estaba leyendo esto, y te lo digo, salía escrito como la teoría combinada, esta teoría combinada. Lo que estaba Sí. pensando es, ¿y por qué no? O sea, porque de alguna manera la combinación de dos o tres de ellas de alguna manera te rellena todo el espacio de lo que es el humor. Y algunas de ellas no son incompatibles, por así decirlo. O sea, creo que Claro. la esta de la superioridad es la más incompatible con el resto. Más, o sea, que es una dirección totalmente contraria. Pero las otras son Sí. un poco bastante compatibles. Entonces, por qué no unarlas? Ujú. Bueno, entonces lo que te digo, esto es ¿de dónde sale el humor? ¿Cómo se creó más bien? Ya. Pero una cosa que me había preguntado también, y me ha parecido incluso más curioso, es por qué el humor se ha mantenido en el ser humano
y por qué no solo se ha mantenido, sino que todo el mundo lo ha desarrollado. Eh, sí, ¿Cuál es el beneficio del humor? Entonces, bueno, lo primero es como herramienta de cohesión grupal. Entonces, si tú y yo nos reímos, tú y yo estamos más cerca que si estamos hablando de manera normal. Entonces, de sí. alguna manera, eh, sirve para mejorar tus lazos sociales, tu relación Ajá. social. Como el ser humano es una persona, es un ser social, esto aumenta tus posibilidades de convivir en una sociedad y... Sí. O sea, yo no sé si a ti te ha pasado esto, por ejemplo, pero yo cuando, yo qué sé, cuando llego a un trabajo nuevo, o sea, cuando me expongo a un entorno nuevo en el que hay gente que no conozco, que voy a conocer, pero con la que voy a tener que tratar, ¿sabes? No digo ir a comprar el pan, Sí. sino llegar a un entorno nuevo en el que voy a tener que pasar tiempo y con personas que no conozco, pero con las que voy a tener que convivir. Ujú. Me da la sensación de que yo me siento adaptado a ese entorno o me siento parte de ese entorno en el momento en el que me empiezo a reír con la gente a la que estoy conociendo, ¿sabes? En el momento en el que aparecen esas primeras carcajadas que no son risas falsas, Sí, eso es lo que te iba a que decir, son que también utilizamos como escudo de alguna manera social cuando te presentan a alguien, te empiezas a reír como... involuntariamente sí, es como, pero es risa nerviosa, no es que te esté haciendo algo Sí, gracia. sí, para ser aceptado, o no sé cuál es el objetivo de la risa, pero... Sí, yo creo que es para que la otra persona vea como que, ¿sabes? Como para hacerle entender a la otra persona con lenguaje no verbal, por así decirlo, o sea, darle una buena impresión, ¿no? Ujú. Y decir, oye, pues yo soy una persona risueña, tal, no sé qué, relaciónate conmigo, por favor, no me dejes solo. Cosas así. Pero sí, o sea, como dices, o sea, no lo había pensado, pero sí que tener una carcajada en grupo, de verdad, sincera, como que es una muestra de cohesión, desde luego, del grupo. Sí. Y a mí es eso, es cuando me ocurren esas cosas, es como, joder, yo creo que ya tengo confianza con esta gente y soy capaz de, o cuando la provocas incluso, o sea, cuando provocas la primera risa de un grupo de personas, de una persona que acabas de conocer y tal, ese momento es como, vale, ya está. Ya, Sí, es como que ha roto el hielo, ¿no? me han Para mí ese es aceptado. el... Sí, sí, Yo lo veo así. O sea, el sentido del humor es una herramienta social muy, muy potente. no, desde luego. O sea, y Mm. bueno, y esta es muy curiosa. O sea, la segunda cosa que te voy a decir como utilidad es muy curiosa y yo creo que apunta más al tema este de que hablé el otro día de evolución y genética, Sí. que si no lo ha escuchado la gente, le recomendamos escucharlo, porque creo que para mí Evolu- es un tema que es como muy recurrente, o sea, va a ser recurrente, porque creo que se puede aplicar a tantas cosas Y que... además nos metemos en jardines. Si no recuerdo mal, es el episodio donde nos Sí, metemos. sí, sí, sí. O sea, si no lo queréis escuchar por lo interesante, escuchadlo por el salseo. Porque probablemente. Porque no tenemos mucha audiencia de momento, pero si no, igual acabamos en el Tribunal Constitucional. Bueno, entonces, eh, aquí lo que dice esta parte o esta teoría es que el humor sí que tiene una labor en cuanto a reproducción y en cuanto a genética, y es que tú si tienes una buena capacidad de humor, lo que estás demostrando con eso es que tienes una inteligencia buena y creatividad. Entonces, Sí, el humor nos parece atractivo, o sea, que esto es verdad, o sea, las personas que nos parecen graciosas, o siempre se dice que el hombre gracioso liga más que el hombre soso, o sea, sí. Y hay muchas chicas que lo dicen que les gusta más que un hombre les haga reír sí, que esté fuerte, lo que que sea sea. guapo y tal. Y yo creo que pasa no solo con las mujeres, o sea, también pasará Sí, pues en relaciones homosexuales o sí, desde el hombre hacia la mujer. O sea, sí, sí. Cualquier pareja yo creo sexual, o sea, el humor es uno de los baremos que te permite, o sea, que te distingue como relación preferida en cuanto a una pareja sexual. sí, Y desde luego. esto, o sea, esto es una observación que creo que todos podemos estar de acuerdo. Y Sí, entonces esto se explica por que el humor es como una especie de señal de nuestra inteligencia, de nuestra creatividad, como de nuestro carisma también. sí. Tener un humor te hace tener carisma. Y esto es una característica que todo el mundo quiere para su descendencia. Ujú, Claro, si mi hijo es más listo, tiene más posibilidades de sobrevivir, tiene más posibilidades ahora en esta sociedad, de tener un buen trabajo, de tener lo que sea. sí, claro. Entonces, eh, ya solo esta teoría explica por qué existe el humor. Es literalmente pura evolución. O Sí, sea, sí.
Los Y me genes de la parece persona... interesante, no lo había pensado yo de esa manera, desde el punto de vista de la evolución. Yo pensaba que era algo más social que Sí, sí, inherente al ser humano, no sé si me explico. sí, sí. Pues, pues no, o sea, y lo que te digo, como que esta teoría de la evolución se puede aplicar a tantas cosas y que si no, a ver, que también es un poco a posteriori, entonces sabemos que el humor existe y lo estamos intentando aplicar, es un poco Claro, resultista, pero bueno, creo que esto cuadra bastante con la teoría. sí. Y luego hay una tercera parte que es el tema salud, que dice que el humor y esto vuelve al tema este de la defensa y todo esto, el humor te ayuda a evitar estrés y sobre todo a tener resiliencia. Y Mm. esta resiliencia, que es como no sé cómo se define, La como, capacidad de soportar, sí, ¿no? A lo mejor. sí, cambios y Y momentos complicados, adversidades, sí. eso es. Esa es la Entonces, palabra. esto dice que en un entorno evolutivo como era el siglo, bueno, hace 1000 años o 100.000 años, Ujú. donde la vida humana era todo adversidades, básicamente. Sí. Tener humor te ayudaba a tener un estado mental en el que encontrarte con una más no te hundía, podrías seguir adelante. Entonces, de Ujú. nuevo, por pura evolución, se puede explicar el humor de otra manera. El humor nos hace más propicios a la supervivencia, Ya. lo cual, bueno. Es interesante, es que nunca me había planteado que el humor tuviese, o sea, yo creía que se mantenía simplemente porque era parte de nuestra sociedad y ya está, o sea, no, ¿sabes? No, no me había planteado nunca que tuviese una utilidad real. Claro, pero si lo piensas, los animales juegan, o sea, tienen sentido del entretenimiento, pero realmente Sí. no tiene sentido del humor. No, no se ríen, ¿no? No, creo que, de hecho, no sé si hay algún animal que se ría como tal, porque lo de las ballenas, por ejemplo, que siempre se dice que se ríen, no se están riendo, o sea, es otra Ajá. cosa. Sí. Lo que Y, pasa es que lo asociamos con la risa, ¿no? Lo que nos pasa siempre, que claro, humanizamos un poco los comportamientos del resto de animales. sí, cuando un perro abre la boca y parece que está sonriendo, no está sonriendo, solo está abriendo la boca, lo que pasa es que lo asociamos con una sonrisa y eso nos hace felices. Ujú. Y pues no hay ningún animal que se ría. Entonces, en algún momento de la evolución, tener un mono se tuvo que reír. O sea, quiero decir, Se quedaron todos como, ¿y este? ¿Qué sí. es ese ruido? O sea, que a lo que me refiero, no es una característica intrínseca del ser humano, sino es una característica heredada durante la evolución. Sí, Entonces, es pues, verdad. pues eso. Y cualquier cosa, cualquier característica que sea así, tiene que tener un factor evolutivo. Ujú. Entonces, pues bueno. Sí. Por eso esa teoría de la evolución me gusta tanto, esa como teoría social de la evolución. Ujú. Entonces ya abrimos. En realidad casi todo se puede explicar por teorías evolutivas, si lo piensas. O sea, todo lo que hacemos los seres humanos al final tiene una utilidad. Bueno, excepto yo que sé, el balcón y a lo mejor, cosas así. Sí, pero es Pero por yo la creo que adrenalina, todas. igualmente. Es estúpido, pero es por la adrenalina y eso te permite, yo qué sé, te hace Sí, sentir es verdad. mejor o no sé. Sí, a lo mejor es porque es adictivo, simplemente. Ujú. La sensación esa de adrenalina, de. Pero sí, la mayoría de comportamientos humanos se pueden explicar bueno, Ahora, a partir de ahora, todo lo que, cuando haga algo que no comprenda, algo, o sea, lo típico que digo, ¿por qué estoy haciendo esto? Voy a buscarle un sentido evolutivo, a ver si se lo encuentro. pues seguramente. Lo que pasa es que igual es muy resultista. Hacerlo a posteriori es siempre muy resultista, en plan, Sí, voy a buscar la pieza justo que encaje con mi entendimiento. claro. Y ese es el único problema de esta teoría, que es todo resultista. Ya, pero yo creo que en estas disciplinas es lo que ocurre, ¿no? O sea, porque nosotros estamos aquí y, Ya, y a partir de lo que observamos de nosotros mismos, pues tenemos que elucubrar, por así decirlo, ¿no? ya. Y formular hipótesis y Sí, sí, pero. Y vamos a esto, hacer otra. volviendo también un poco a tu tema, esto me hace pensar en que hay rasgos, como puede ser el humor del ser humano, que a lo mejor Ajá. en algún momento esporádicamente saltó la chispa, pero nunca se encendió, nunca se mantuvo en la evolución. Claro, pero que a lo mejor los egipcios no se reían, Sí, no por- tiene sentido el humor. O eh, sí, más en la escala de millones de años, pero sí. O, sí. o que los egipcios, yo qué sé, no sé. O que los neandertales
hubo un O que grupo no de, tendrían el mismo sentido del humor también. hubo un grupo de Porque, neandertales en las que, yo qué sé, era el hombre el que cuidaba de los hijos y la mujer la que cazaba. sí. Y eso se acabó muriendo por lo que sea, o cosas así. O sea, Ujú, que hay miles de cosas que seguro que durante un tiempo pasaron y se acabaron muriendo. ajá, Lo cual también es curioso pensar en toda la información que se ha perdido en este tipo de cosas. sí. Y algunas de ellas incluso a lo mejor eran buenas, pero no fluyeron. Claro, no funcionaron y ya está. No se extendieron. Pero bueno, volviendo al tema que estábamos, los límites del humor. Entonces, Ujú, esto ya no lo tengo nada preparado y yo creo que el problema de los límites del humor, yo creo que es la... Y se puede volver al tema de los orígenes. Creo que el humor que está pues en esta línea fina entre lo que es aceptado y lo que no es aceptado, es el humor que está en sí, el humor de superioridad, en la teoría de superioridad. ajá, Entonces, reírte de una minoría, por ejemplo, no tiene ningún objetivo otro que no sea sentirte superior a ella. Porque, por ejemplo, quiero decir, si te ríes de los transexuales, por ejemplo, ajá. eh, ellos no son, en principio, no son más ricos que tú, en principio no tienen más derechos que tú, en principio no nada Sí, más o que sea, tú. que es un grupo social desfavorecido, ¿no? Sí. Claro, Y ese es muchas veces el humor negro va en esa dirección, el humor que no se acepta va en esa dirección, en el de meterse con las minorías, sí, meterse con los negros, meterse con los judíos o meterse con lo que sea. sí. Entonces creo que el humor que está o sea, el tipo de humor que está en cuestión, En los límites, por así decirlo, ¿no? En la frontera entre lo que se acepta y lo que no. sí, es este de superioridad. Y por Puede ejemplo, ser. creo que también por eso mucha gente, si tú te metes con un billonario, por ejemplo, se me ocurre a la cabeza Elon Musk, por lo que sea, Sí. Bueno, has cogido un ejemplo un poco complicado, yo creo, por es- porque es que reírse de Elon Musk ahora mismo es no, fácil. por eso, pero por lo que sea se me ocurre él. Sí, sí, sí. Y, pero ahí no te ríes por superioridad, porque obviamente en la Es superior escala, a ti. en la escala social está superior a ti. De alguna manera te ríes Pero igual más. por envidia. Yo más que o sea, la envidia también es parte de ello, pero yo creo más que por envidia en ese caso es como un poco de aceptación. Lo primero, aceptación del grupo y lo segundo, como esto de aliviar tensiones. En plan, él está en una posición que yo nunca voy a estar. Si me Claro. río de él, me siento menos mal por ello. Ujú. Puede ser. Y creo que eso la gente le pueden llamar lo que sea, que mucha gente no lo va no lo va a nombrar como esto está por encima de los límites del humor. O sea, muy poca gente se va a ofender de esa manera con meterse con Elon Musk. Probablemente ni Elon Musk se ofenda, porque a Elon Musk le dará tan igual lo que Sí, diga la gente. tendrá tantos millones de gente insultándole que o le da igual o tiene una vida dura. Sí. Entonces, bueno, lo primero también, ¿cuál es tu take en esto? ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú crees que el humor ha de limitarse en esta dirección o...? Para mí es que el sentido del humor, bueno, es que es un tema muy complicado. Yo soy de los que defienden que el sentido del humor no tiene límites como tal, bajo mi punto de vista. Pero esto es como el resto de libertades. O sea, tu libertad acaba donde empieza la del que tienes al lado, ¿sabes? Ujú, Entonces, tú puedes ir o sea, un monologuista puede coger y empezar a hacer chistes de gente con, yo qué sé, con síndrome de Down, por ejemplo. Lo puede hacer, por poder puede, pero claro, si eso tiene consecuencias y si hay gente que se ofende y te denuncia y lo que sea, claro, pero aquí lo que se pone en tela de juicio es si ofenderse por un simple chiste, o sea, sí, quiero decir, porque, por ejemplo, otro caso que es más claro es, si yo digo te voy a matar, hijo de puta, y luego lo presento como un chiste, me estaba riendo, entonces claro, eso no es humor, o sea, eso es como una amenaza o como un... una amenaza velada, ¿no? Sí, Como disimulada. sí, pero si el chiste es, yo qué sé, no me quiero meter en... Pero Sí, con los síndromes de Down, que tardan más en reaccionar, por ejemplo, ese es el chiste. sí, Eso no es ningún, o sea, entiendo que te puedas sentar mal, que te puedas ofender, pero no es ningún,
ninguna amenaza, ningún... Ya, pero yo sí que puedo entender que alguien se sienta ofendido porque estás tocando un tema por el que la gente sufre. Sí. Entonces, puede, claro, o sea, ver que tú te estás riendo es como cuando te hacen bullying. Ujú. O sea, en realidad tú reírte de que alguien lleve gafas, pues a ver, pues sí llevo gafas, ¿qué pasa? En plan, tampoco es nada malo, pero yo entiendo que haya gente que se puede sentir ofendida porque es como algo con lo que yo sufro, no me gusta llevar gafas, no me veo bien, y tú te estás metiendo con eso y estás haciendo que el resto de gente se ría de algo que a mí me afecta. Entonces, Entonces, para mí, si una persona, por ejemplo, una persona con síndrome de Down, sale a un escenario y empieza a hacer chistes de gente con síndrome de Down, yo creo que ahí no hay ningún problema. no, yo también creo que no. Porque si esa persona hace chistes con síndrome de Down, si alguien se siente ofendido, pues oye, Pero de nuevo yo creo que quiero decir, se ahí, pide perdón y ya está, pero ahí entraría más en el escudo social de me estoy riendo de ello, no es tan grave, claro, que en el tema de superioridad, ¿no? sí, Entonces, si un gay hace chistes de gays, es más como lo que me pasa no es tan grave, claro. que mal ha sonado eso. Sería es que no me acuerdo quién has dicho que formuló la teoría. El sentido del humor este que es como para aliviar tensión a lo mejor, o Sí, para que hacer la vida más fácil. sí, sí, sí. Sí, sería ese. Tú tienes una condición, como por ejemplo el síndrome de Down. Bueno, parece que ha dado la sensación de que estaba diciendo que los gays tenían una condición. No, por eso, cuando he dicho lo que pasa no es tan grave, me refería a la posición social de la gente cómo les trata, no a lo que les pasa como tal, que no les pasa nada. Ya, No, no es ninguna condición como... No es comparable con el síndrome de Down. claro, claro. Pero por eso digo que a lo mejor una persona con síndrome de Down, el hecho de que haga humor me parece incluso hasta, pues me parece hasta loable, por así decirlo, ¿no? Me parece algo que, joder, que tiene mérito. Ujú. Y es algo que a lo mejor a esa persona le ayuda a llevar su problema, ¿no? O alguien que es homosexual y que ha sufrido por su homosexualidad, porque eso, nos guste o no nos guste, ocurre. Sí, Y hay gente homosexual que no es aceptada en su casa por su familia, hay gente que tiene problemas con amistades porque es homosexual, cosas así. Y el hecho de hacer humor sobre ello me parece sano y me parece, pues eso, loable. Me parece que es algo que hay que destacar y yo creo que se debería hacer más. sí, de alguna manera también en este caso también abres tu posición de vulnerabilidad, o sea, te vuelves vulnerable Claro. frente al mundo en ese chiste y de alguna Sí, manera refuerzas tu posición pero es con ello. sano además también, yo creo, ¿no? Reírte de tus Sí, problemas, si lo haces, yo creo que para mí es sano. O sea, yo cuando tengo un problema y soy capaz, yo empiezo a ser capaz de reírme de ese problema, lo superas, sí. Te es ayuda a como, es superarlo. como que es la barrera, ¿no? Entre empezar o sea, estar jodido y empezar a superarlo. Sí, por lo que te Ese es digo, el que punto. este escudo de que alivia tensiones y eso. Entonces, Sí, tu opinión es, porque volviendo a estas teorías, como pensándolo bien, yo creo que el humor que no está bien es el de la teoría de la superioridad. sí, Y desde no el luego. de que se cae alguien y me río, porque eso es como muy simple. Pero sobre todo Mm, si de lo que te estás riendo es algo que de alguna manera define a la persona. O sea, no... Porque nadie se ofende porque, yo qué sé, tú que eres del Madrid, eso no te define como persona. Es una característica tuya, pero no te define como persona. Si me meto con el claro. Madrid, no te vas a ofender. Pero hay gente que para gente que ser del Madrid es como una religión. Y para ellos, Tomás Roncero, por ejemplo, tú a Tomás Roncero le dices que el Madrid apesta y y te monta un se pollo, ofenderá, claro. Y es una eso, broma. pues lo mismo con religión, con sexualidad o con esos temas que son más sensibles o pertenecer a una minoría en general. Mm, Entonces yo creo que ese puede ser el límite del humor. Si tú piensas que estás en una posición o sea, si lo estás haciendo por estar en una posición de superioridad, entonces eso no debería aceptarse. claro. Puede ser. Pero es que bueno, es que claro, es una de las teorías. Sí, puede que tengas razón. Es que a mí, para mí es lo que yo siempre he pensado que el humor no tiene límites, sino que tiene consecuencias. O sea, tú puedes hacer las bromas que te dé la gana, pero esas bromas pueden tener consecuencias. Y puede haber gente que se sienta ofendida Ya. y que tome, o sea, que ejerza esas consecuencias, por así decirlo, ¿no? Pero creo que ese discurso también se puede como llevar a otras situaciones. La libertad no tiene límites, sino consecuencias. Yo puedo mañana ir con un cuchillo y apuñalar a 5 personas y Sí, eso no es un límite.
pero la consecuencia es que me paso la vida en la cárcel. Claro. Entonces, claro, tener de alguna manera, tener un castigo conlleva tener un límite. Bueno, es que depende, porque estamos hablando del límite. Claro, es que es complicado. Igual estamos aquí mezclando conceptos. Sí, es complicado. Porque no es lo mismo el límite del humor que el límite legal que se pone a la hora de hacerse humor. No sé si me explico. O sea, Ujú. igual que no es lo mismo el límite de la libertad que tú tienes de actuar como persona que el límite legal que se te pone cuando tú actúas como persona, ¿no? O sea, tú puedes, por poder, Por tú eso. puedes salir a la calle con una metralleta, meterte en un Mercadona y masacrar a todo el que pillas. O sea, físicamente puedes, tú tienes la libertad de hacerlo, pero claro, No es eso tiene consecuencias muy graves. este episodio no sé si se va a poder publicar, ¿eh? Bueno, va, ponemos un pi aquí. Igual podría haber dicho otra cosa, podría haber dicho salir a la calle y hacer calvos. Demasiada edición va a tener esto como para que se ponga un pi. O sea, no se va a hacer. Bueno, ponemos etiquetita más 18 y ya está, que se lo va a hacer. Pero que sí, o sea, yo creo que la pregunta del límite se refiere a cuál es el punto donde lo que haces va a deberían, o sea, lo que haces es moralmente equivocado y puede Ya. empezar a tener consecuencias, y ya no solo hablo legales, sino consecuencias sociales o lo que sea. Sí, sí, entonces ahí en ese punto yo creo que sí que tienes razón. O sea, yo creo que hacer humor para hacer daño o para sentirte tú, utilizar el humor como una herramienta para pisar a otras personas y estar tú por encima de ellas, me parece además o sea, es una herramienta o sea, es algo que es completamente contrario a la filosofía que tiene para mí el humor, ¿no? O sea, Ujú, para mí la herramienta del humor es otra cosa. ujú, Es algo que tiene que ver más con la confianza que tienes con el resto de personas. Yo, por ejemplo, no hago los mismos chistes ya, con vosotros, con mi grupo de amigos de entre los que te encuentras, que, que con mi jefa, ¿sabes? O yo qué sé, sí, normal. otro tipo de chistes. Y para mí el humor es algo muy, pues eso, que requiere mucha confianza. Es algo que, yo qué sé, para mí es como el santo grial de las relaciones humanas, o uno de los pilares básicos de las relaciones humanas. Y mancillarlo de esa manera, utilizándolo para reírte de otras personas y tal, me parece feo, como mínimo. Entonces, ¿tú crees que las consecuencias empiezan a cuando lo usas para reírte de otras personas? Claro, para hacer daño. Pero Para como hacer... todo, o sea, es como lo mismo, o sea, tú tienes tus herramientas son tus manos y el límite empieza cuando empiezas a utilizar esas manos para, para para hacer daño. acabar con la libertad de otras personas, con la dignidad de otras personas. Si tú utilizas las manos para pegar a la gente, pues eso es un límite. Si utilizas las manos para regalar flores, pues no. No sé si la metáfora se entiende. Sí, es que yo, claro, porque esto también es un tema, los límites del humor siempre es un tema que sale el tema este de el mismo chiste, si lo hago yo, un chiste sobre el síndrome de Down, si lo hago yo Sí, o si lo hace una persona con síndrome de Down, no se percibe igual. Y es claro. el mismo chiste. Entonces, eso se usa mucho como para decir, vale, ¿y por qué uno está en el límite del humor o sea, y el otro no? Y yo creo que Es que precisamente también depende de cómo reaccione la persona a la que se lo cuentas. sí, claro, claro. Pero yo creo que para mí el enfoque clave es este, si se utiliza como escudo frente a una situación de estrés o de dolor, o si se utiliza para Sí, hacer daño, como para, claro, para tener una posición de superioridad. claro. Pero el contexto también le da interpretación al chiste que tú estés haciendo, ¿no? O sea, si tú estás en un monólogo porque eres humorista y has puesto que tu monólogo es un monólogo riéndome de las desgracias ajenas y la gente va a pagar su dinero y luego se ofende, es como te están avisando, ¿sabes? O Ya. sea, sabes que un humorista no lo está haciendo para sentirse superior al resto, simplemente es pues, un show que hacer que puede ser de mejor o peor gusto, pero tú sabes a lo que vas, ¿no? Pero si yo voy hago un chiste contra una persona con síndrome de Down simplemente por tener síndrome de Down para yo sentirme bien, pues es como, joder, lo estás haciendo. Por Entonces, el contexto se ve que no lo estás haciendo porque es tu profesión. ¿tú, No, tú- vaya. tú crees, por ejemplo, porque podemos ir a casos más concretos, el tema este de, creo que era David Suárez, se llama, el monologuista, el Sí, humorista este que fue condenado por el chiste del síndrome de Down, por un tuit, ¿no? ¿Fue? sí, efectivamente. Y ahí, ¿cuál es tu opinión en cuanto a ese caso en concreto?
Es que ese chiste fue muy gratuito, Sí, de muy mal gusto, porque además no era solo por el síndrome de Down. O sea, hablaba de cosas sí, creo que también hay como bastante. violación o... Sí, o sea, estaba hablando de temas de abusos sexuales y cosas de esas, mezclándolo con el tema de abuso del síndrome de Down. Ujú, Y aparte es que no venía a cuento, sí, para nada. O sea, era una conversación que estaba completamente aparte. De... ujú. Entonces, a mí eso, yo cuando lo vi, porque yo recuerdo el momento, o sea, fue como. Me generó una sensación de incomodidad, de malestar. A mí también me generó rechazo, como no... Y eso que a mí Porque además, me gusta el humor negro, pero, o sea, eso no... que te gusta el humor negro con tus amigos, pero si tú, a mí por lo menos me pasa eso, pero si yo de repente estoy en mi trabajo y viene alguien y me hace un chiste de humor negro, me quedo a cuadros, digo, no, o sea, no sabría cómo reaccionar. Es como, o sea, no tenemos confianza suficiente como para yo saber cómo tú eres y saber que lo que estás diciendo es una broma, ¿sabes? Sí. Es que yo creo que también conocer a la persona que hace el chiste y tal, pues Pero entonces, es importante, por porque ejemplo, te da el contexto, sabes por qué lo está haciendo. en el tema de David Suárez, ¿tú crees que debería haber sido condenado por... a una multa o lo que sea por el chiste? ¿O que no llega tanto? A ver, es que era un humor muy, muy grave. Yo creo, es que no sé a qué le condenaron al final. Creo que no le condenaron Imagino al que una final. multa o algo así. Creo que ¿No al le final condenaron? nada. Creo que al final la subieron. Pues igual una multa, sí, yo sí que lo hubiese puesto. A ver, meterle en la cárcel me parece exagerado, Sí, a mí también. pero una multita sí que. Porque aquí también porque, claro, esto tiene dos partes, la parte legal y la parte social, ¿no? Entonces, que es el tema este de la cancelación, pues a esta persona se le podría haber cancelado, o sea, De hecho, se le canceló. Lo que se pasa le es que la canceló. No cancelación sirve de que nada. entendemos ahora no Sí. dura unas semanas, como mucho. Sí, bueno, yo sí que es verdad que a lo mejor no sale en tantos sitios por... O sea, la tele ya no sale tanto, ni... Bueno, pero tiene espectáculos Sí, y, sí, sí. y le contratan y le dan teatros para que lo haga y gana pasta y la gente va a verle. Sí, sí, sí. Si el tío consiguió... O sea, la atención la consiguió con el tuit, desde luego. Sí, desde luego que sí. Pero claro, si le hubiesen condenado a dinero, pues a lo mejor hubiese conseguido más atención. O no sé, no sé. Puede ser. Eso también es lo típico, ¿no? Que al final generas un efecto llamada, ¿no? Y haces que llame la atención esa persona Sí. simplemente por condenarla, ¿no? Igual hubiese sido mejor no hacerle caso y ya está. Entonces, Pero no. yo en este caso creo que si siquiera que se imputase, no estuvo bien. O sea, tampoco... Como que, porque de alguna manera se le investiga como si, o sea, como un delito de odio, como si fuese terrorismo lo que ha hecho. Ya, Y también como que pone una línea muy fina en que un error, bueno, que esto no fue un error, o sea, esto fue totalmente gratuito, como dices tú, pero como que ya el delito de odio sea muy fácil de cometer, quiero decir. sí. Cuando, Todos hemos cometido delitos de odio en sí, nuestra vida. sí, En realidad, pues cuando cuentas un chiste de humor negro, aunque sea con tus amigos en privado, sí. ya estás cometiendo Si ese un es el delito de baremo, odio. todo lo hemos hecho, sí. Claro. Pero, y también por la popularidad que se le dio, claro, que el hecho de imputarle y si encima luego para no... Creo que no tuvo multa, pero me da igual, aunque la tuviese. No, no va a ir a la cárcel ni nada así. Parece como que le da más revuelo de lo que tiene. Ujú, Si directamente le hubiese llegado a casa una multa de 400 euros y la multa puede ser por gilipollas, pues ahí se hubiese ujú. quedado el tema en vez de tener 2 años de que llegue el juicio, bla, 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 bla. O No sea, sé, hablando del chiste, tal, no sé sí, qué, sí, sí. es verdad. Sí, también, o sea, también lo Porque entiendo tu punto de vista, sí. otro ejemplo, también el famoso chiste de Carrero Blanco, Sí, ese sí que fue condenado, yo creo, ¿no? ¿O no? puede ser. O sea, desde luego a Fiscalía se llevó. Sí, 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 no, sí, ha habido muchos. Creo que, por ejemplo, Dani Mateo también, que se sonó los mocos con la bandera de España, creo, en el intermedio, Ya, no sé, pero y le eso, denunciaron y tal. A mí eso sí que me parece exagerado, porque es como si te ofendes por eso, pero eso es distinto porque es una denuncia privada. No es que el Estado entre se... de oficio. Sí. Ya. O sea, yo me puedo ofender con esto y te puedo denunciar, pero no es una denuncia privada. Ujú. Y también la manera de actuar del grupo este de Hazte Oír es un poco esa, o lo de los abogados cristianos. Denuncia a Sí. Tukiski Y y alguna cuela, ¿no? alguna cuela, sí.
claro. y te quito como tu legitimidad. Como estás denunciado, pues Pues ya eres un delincuente. sí, Sí, puede ser. Pero es complicado porque hay temas de libertad de expresión ahí, que la libertad de expresión a la gente se le llena la boca con, no, es que yo tengo derecho a expresarme, tengo libertad de expresión, tal. Libertad para opinar, y hay veces que es mejor que. Eso lo dice mucho Ignatius, que es una persona, un humorista que yo. Hablando de humoristas que se meten con. Que hacen mucho humor negro y tal, mucho humor así ácido. Y siempre dice que debería existir el derecho a que te calles la puta boca. Lo dice mucho. Y yo creo que tiene mucha razón, ¿no? Hay veces que es mejor callarse sí, y dejarse de tanta libertad de expresión y tanta historia que muchas veces metes la pata y no sabes dónde te estás metiendo. sí. Y yo creo que con el humor pasa a veces también, El que es mejor cuñadismo, usar. ¿no? ¿Eh? Un poco evitar el cuñadismo, de tener que opinar en todo. Eso es, claro. Es como, sí, vale, muy bien que tengas tu opinión, a nadie le importa. Y hay Ujú, veces que la gente se oculta detrás de eso para decir lo que le dé la gana y ofender. Y no, es que yo tengo libertad de expresión, así que yo opino que tú eres un imbécil, tal, no sé qué. Y es como, bueno, sí, opinas eso, pues opínalo, pero no tienes por qué decírmelo a mí, no tienes por qué sí. verbalizarlo. Esto también es, y de nuevo, creo que la libertad de expresión, la palabra libertad se abusa y la libertad de actos, siendo la misma libertad, a nadie se le Mm. ocurre que es, pues lo que te he dicho, salir a la calle al Mercadona y hacer lo Sí, que... y además, ¿Eh? no, no vamos a decir más la palabra que he dicho antes porque Sí, al sí, final nos quitan el vídeo. sí. Pero sí, lo que he dicho antes. Eh, nadie te pintaría eso como libertad. O sea, nadie. Nadie te lo defendería Claro. como eso es libertad. Pues con esto pasa lo mismo con Esto es el un humor. derecho mío, esto es libertad. Y con libertad de expresión sé que la gente, cualquier barbaridad, te lo acaba... Sí. O sea, el nazismo es libertad de expresión, por ejemplo, ya está, no. Respaldándose en la libertad de expresión y en el derecho a tal, pues puedes decir cualquier cosa, o libertad de prensa Sí, cualquier y barbaridad. periodistas mintiendo, ¿sabes? Sí. Es como si libertad de prensa, pero no puedes mentir, pues igual esto. Bueno, No todo vale. yo, a ver, que la respuesta es muy personal y, o sea, quiero lo del límite del humor, cada uno tenemos un baremo, pero creo que el enfoque este de, al menos te da como una especie de regla mnemotécnica que puedes aplicar siempre, de, Ujú. ¿este chiste se ha hecho con superioridad o no se ha hecho con superioridad? Sí, Sí. entonces mm, lo ponemos en tela de juicio. No, pues entonces vale, pasa el límite seguro. Sí, Y yo creo que sí. Pero yo creo que se puede hacer humor con cualquier tema, siempre y cuando el contexto sea el correcto. ujú, El sí. contexto es muy importante en este sentido. Y bueno, y con esto yo creo que ya hemos Sí. reflexionado sobre el límite del humor. A ver, yo creo que es Tengo interesante. un dato curioso, porque es que estuve hablando de esto, es que creo que no fue contigo, pero yo estuve hablando del origen también del sentido del humor hace poco con alguien. Igual fue en el trabajo. Y me dijo cuál había sido el primer chiste de la Ah, historia publicado. ese sí lo hablamos. De hecho, es que todo esto viene de aquello, sí. Ah, vale, Fue vale. O conmigo, sea, sí. fuiste tú el que lo comentaste. Sí, Pues sí. sí. Que era, bueno, no sé si lo quieres contar tú, es que no lo recuerdo exactamente. Si no recuerdo mal, era como que no habido una revolución en el zoo Sí. y básicamente llega el operador del zoo y entra al zoo y sale un gorila con gorro y le dice hasta luego, caballero. Y el otro le dice hasta luego y ya está. O sea, ese es el chiste, no... Como Fíjate no... cómo el sentido del humor también ha cambiado, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso sí que era humor ofensivo, la verdad, de malo. Sí. De malo que es. Bueno, pues nada, con esto yo creo que nos despedimos por hoy. No sé si tienes algo más que añadir o que haya para Pues siempre. nada, que yo dar las gracias por el apoyo a la gente, ¿no? Yo creo Sí, que sí. yo estoy recibiendo, es verdad que a lo mejor por comentarios eso de YouTube y cosas así o de Spotify no recibimos mucho, pero a mí en persona la gente como que me da su opinión de las cosas y parece que la gente nos apoya. A mí también me ha llegado mucho como feedback positivo, como... mm, Sí, o sea, al final con lo de sonido también, pues eso también te lo dicen, lo de el sonido hay que mejorarlo. Estamos trabajando en ello, lo siento, pero... suscríbete y ya verás cómo nos compramos Sí. A los 1000 unos suscriptores, a los 10.000 suscriptores nos compramos un micrófono. eso. Hacemos Recomiéndanos. como en Twitch hacen eso, ¿no? Que ponen ahí el contador para un PC nuevo. Lo Sí. mismo nosotros. Para unos auriculares o un micrófono.
Pero sí que es verdad que es esa sensación de... no nos escucha mucha gente, pero la gente que nos escucha le gusta. Sí. O al menos Y a mí con eso me vale. eso es. Yo no necesito que me escuchen además, con que la gente, la poca gente que nos escucha no les guste y disfruten de esto, yo a Qué mí bueno. yo disfruto grabándolo y si la gente lo disfruta escuchándolo, pues oye. Sí, yo también últimamente tengo mucha ganas de grabar. Ya te lo he dicho alguna vez, pero como que cada semana Sí, es que llega la semana siguiente y volvemos a grabar. eso es. Pues Vamos a nada, tener que hacer más capítulos al final, sí. a la semana. Y más temporadas. Ya Y hablaremos de más ello. eso es. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Saludos. Venga, Hasta un luego. abrazo a todos.